¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Me pidió Dante que grabara esta sesión platicándole sobre el proceso de elaboración del artículo que recibieron, El estado de la ciencia política en México, un retrato empírico. Me platicó que hablara de los entretelones, de la intimidad, digamos, de la elaboración de este artículo. Entonces de eso vamos a platicar en los siguientes 30 minutos más o menos. Y procedo sin más trámite. A ver, este artículo se comenzó a escribir motivado en dos contribuciones previas. Una es una afirmación que considerábamos exagerada y otra es un antecedente metodológico. Entonces, a ver, nuestra primera motivación viene de una idea que Mauricio y yo que habíamos escuchado bastante, una idea que se estaba generalizando, sobre todo en sentido crítico, que es una afirmación de que la ciencia política en México cada vez se parece más a la mal llamada ciencia política norteamericana. Ok, bueno, ojalá es mi propia opinión, pero en todo caso Mauricio y yo nos sentamos a platicar y nos parecía que era una idea un poquito exagerada, de hecho una idea sin mucho fundamento, casi un mito. Esa era nuestra impresión. Con todo, esta afirmación es dignificada pues, desde un punto de vista académico por un libro de César Cancino, que es una diatriba contra la ciencia, tanto contra la ciencia política norteamericana como contra la ciencia política mexicana. Me parece, si no me equivoco, se ganó un premio en Argentina este libro de César Cancino. En todo caso, ahí es donde, entre otras nociones, entre otras afirmaciones, se dice que la ciencia política mexicana imita a la norteamericana y que esto es cada vez más así. Ok, entonces Mauricio y yo en principio nos dijimos esto como que es una idea muy general, sin embargo no parece tener sustento empírico, más bien lo que se presenta como evidencia es medio anecdótico y la mayor parte de las veces ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces el artículo nace como una conversación entre Mauricio y yo, que agarra mayor sentido cuando ambos leemos un artículo de Munch y Snyder en el que precisamente se evalúa el estado de la ciencia política comparada tal y como esta es publicada en 3 journals norteamericanos. Este artículo a nosotros nos dice, bueno, si quieres hacer afirmaciones sobre cómo es la ciencia política mexicana, sobre cómo es, cómo no es y cómo ha devenido, este artículo de Munch y Snyder nos proporciona un método para realizar ese tipo de afirmaciones. Un método, no solo nos proporciona un método, sino que además los propios datos que manejan Munch y Snyder son datos que nos van a servir a nosotros también en el futuro para comparar la ciencia política mexicana con la ciencia política norteamericana. A ver, esta comparación es la única forma de decidir si son parecidas o no. ¿Ok? Entonces, teniendo tanto una motivación como un asidero, tanto metodológico como comparativo, Mauricio y yo nos pusimos manos a la obra. ¿Ok? Entonces, en estos términos, en los términos de el procedimiento seguido para la investigación, en realidad me parece, no quiero pecar de arrogante, pero lo voy a hacer. Nuestro artículo
en buena medida, el proceso de la elaboración fue en buena medida de manual en la investigación llevada a cabo. ¿En qué sentido? En que nosotros nos hicimos preguntas muy claras y llevamos a cabo todos los pasos necesarios para contestar a estas preguntas. A ver, las preguntas eran muy sencillas. ¿Qué temas son los privilegiados por la ciencia política mexicana? ¿Y con qué procedimientos se abordan estos temas? ¿Ok? Estas son nuestras preguntas de investigación principales y con estas preguntas desarrollamos los métodos necesarios para contestarlas. ¿Ok? Y aquí es donde comenzaron las complicaciones. A ver, vamos a ver. Nosotros queríamos hacer afirmaciones que fuesen generalizables, por lo menos para un conjunto de investigaciones bien definido. Lo que habíamos notado en los antecedentes que nos guiaban, me refiero una vez más al artículo de Munch y Schneider y a otro artículo muy similar de Andreas Schedler y Kasmude. Estos artículos, que son estupendos, pecaban de un problema, que es la muestra de artículos utilizados. A ver, los dos artículos analizaron un grupo de trabajos publicados en un conjunto de revistas. Ahora, una vez seleccionadas las revistas donde provendrían los trabajos, está claro que no iban a leer para un periodo lo suficientemente amplio, no iban a revisar todos los artículos publicados en esas revistas, porque sería un trabajo exhaustivo, pero sobre todo agotador e imposible de realizar en un tiempo razonable. Ok, entonces lo que hicieron estos artículos, ambos trabajos, fue proceder a seleccionar una muestra para analizar esa muestra en vez de analizar todo el conjunto. Ahora, ¿cuál era el problema con esas muestras? El problema es el siguiente. Ellos decidieron, a ver, aquí estoy hablando un poquito de memoria, me van a disculpar, pero un procedimiento como más o menos así. Analizar todos los artículos publicados en el tercer volumen, o el tercer número de un volumen determinado. ¿Ok? Entonces, era un procedimiento similar al que les estoy diciendo. ¿Cuál es el problema de este procedimiento? Uno, la muestra es aleatoria, por supuesto, pero muy posiblemente no sea representativa. Al menos no lo es dentro de un margen de error conocido. ¿Por qué? Porque no se define claramente el marco muestral y no se selecciona una muestra con un número adecuado para que la muestra sea representativa de ese marco muestral. Entonces, las generalizaciones que se hacen a partir de esas muestras pues son de dudoso valor. Nosotros lo que hicimos fue definir bien el marco muestral y eso pues fue un trabajal. ¿A qué me refiero? Una vez seleccionadas las 3 revistas que íbamos a analizar, nosotros tuvimos de esas revistas que definir, primero, de 1990 a 2007, si no me equivoco, que es el año que termina, o 2010, ya no me acuerdo, no importa. Pero el asunto fue, en ese periodo, determinar en esas 3 revistas cuáles habían sido los artículos de ciencia política empírica publicados. Lo que quiso decir, lo que implicó, que revisamos todos los números y de esos números, porque no todas, de esas 3 revistas, una es exclusivamente de ciencia política y las otras 2 tienen artículos tanto de sociología como de ciencia política como de relaciones internacionales, entonces había que seleccionar. Entonces seleccionamos todos los artículos de ciencia política, primero. Después de esos artículos de ciencia política o del campo estudios políticos, hicimos una ulterior
selección de todos los artículos de estudios políticos que caían en el campo de ciencia política empírica. Esto quiere decir que descartamos los temas, o las discusiones más bien, metodológicas y la ciencia, o los estudios políticos de corte filosófico y normativo. ¿Ok? También la teoría pura. No porque estos temas no sean importantes, sin duda lo son y sin duda son importantes para nuestro conocimiento de lo político. Era muy sencillo, nosotros nos hacíamos preguntas de referidas o que atañen exclusivamente a la ciencia política empírica, ¿no? Por ejemplo, de un artículo filosófico o de una pieza filosófica, no tiene sentido preguntarse qué metodología de análisis de datos siguieron, porque la filosofía no hace, o primariamente, no realiza un análisis de información empírica. Entonces, nuestras preguntas únicamente son aplicables para la ciencia política empírica. Entonces, teniendo ya definidos todos los artículos publicados de ciencia política empírica en estas tres revistas, ya teníamos claramente definido nuestro marco muestral, ¿ok? Y una vez teniendo así definido nuestro marco muestral, que les digo, fue un trabajal, por supuesto, mientras estábamos en esto, varias veces nos preguntamos si valía la pena seguir o si sencillamente replicábamos el procedimiento ya seguido por nuestros antecesores, que si nosotros vamos y decimos, siguiendo el procedimiento de Munch y Schneider y de Schettler y Mude, nadie nos iba a decir nada, nadie nos iba a decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, son mucho nombre, ¿verdad? Son mucha pieza y entonces nuestro procedimiento habría quedado validado y habría seguido siendo, habría sido más fácil, ¿verdad? Seleccionar un volumen de cada, o un tomo, perdón, de cada, otra vez, no, un volumen de cada, disculpen ustedes, no importa, seguir el procedimiento de estos autores habría justificado que nosotros lo hiciéramos y habría sido más fácil. En todo caso, lo que nosotros estábamos decididos era a tener una muestra representativa y que nuestras afirmaciones fuesen válidas para el conjunto de artículos de ciencia política empírica publicados en estas tres revistas, ¿ok? Entonces, bueno, lo hicimos, finalmente pudimos definir así no solo tener el marco muestral definido en términos nominales, sino que además cuantificado, ¿verdad? Entonces, una vez cuantificado el marco muestral, podíamos obtener una muestra que fuese, por supuesto, aleatoria, pero además de aleatoria, con una n suficiente para ser representativa de todo el conjunto al que queríamos que nuestras afirmaciones, para el que queríamos que nuestras afirmaciones fuesen válidas. ¿Ok? Entonces, fue un trabajar, les digo, ya no lo voy a repetir, pero con esto, ¿qué pudimos hacer con estos datos? Uno, hicimos dos tipos de juicios, ustedes ya conocen el artículo, no se los voy a empezar a platicar todo, ¿verdad? Pero hicimos dos tipos de juicios. Son, por un lado, juicios positivos y por otro lado, juicios normativos, ¿ok? Ahora les voy a platicar a qué nos referimos con cada uno de estos grupos de juicios. Los juicios positivos, ¿a qué me refiero con esto? Son proposiciones sobre lo que encontramos al revisar las características de los artículos de ciencia política publicados en estas revistas. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo digo que la ciencia política o los artículos de ciencia política publicados en estas tres revistas son mayoritariamente descriptivos, monográficos y cualitativos? Me estoy refiriendo a lo que encontramos
cuando analizamos los artículos adecuadamente operacionalizados, buscando si los artículos eran, o la investigación de los artículos era descriptiva en vez de, en contraposición a explicativa, por un lado. Por otro lado, si los casos analizados se referían a un solo país o a más de un país, ¿ok? Y finalmente, para el caso de la técnica de análisis de datos, si eran cuantitativos en contraposición con cualitativos. ¿Ok? Sobre esto último, les diré, a ver, revisamos 231 artículos. Ahora, esto, no les voy a, no voy a venir a decir cuentos, no quiere decir que leímos exhaustivamente los 231 artículos, para nada, ni mucho menos. Los revisamos y los revisamos buscando la información suficiente para poder determinar a qué categorías pertenecían en cada una de las dimensiones que les acabo de platicar. Entre otras, en esta última dimensión, en la técnica cuantitativo-cualitativa, a ver, si uno revisa cualquier artículo, por supuesto, lo más probable es que encuentren números. Va a encontrar como mínimo una tabla de frecuencias, ¿verdad? Ahora, estarán de acuerdo que incluir una tabla de frecuencias no hace que el procedimiento de análisis de frecuencias, quiere decir de frecuencias con porcentajes, ¿no? Eso no hace que el procedimiento de análisis sea cuantitativo, ¿verdad? Se necesita más que eso. Entonces, ahora se necesita más que eso, pues uno tiene que decir, bueno, ¿qué más? ¿Verdad? Entonces, ok, los métodos cuantitativos buscan hacer inferencias, ¿verdad? Ese es el asunto, inferencias o descriptivas sobre una población más amplia o de carácter causal. De cualquiera de los dos, los métodos cuantitativos buscan hacer inferencias. Entonces, nosotros con una operacionalización muy sencilla, pudimos determinar cuándo un artículo es cuantitativo y cuándo, por default, por no ser cuantitativo, quedaba en la categoría de cualitativo. Y era una búsqueda muy sencilla, buscar en cada artículo si se reportaba una prueba de significancia. ¿Ok? Entonces, si se reportaba una prueba de significancia, quería decir que se estaba haciendo algún tipo de inferencia por técnicas cuantitativas y por lo tanto así se clasificaba el artículo. Si no había ninguna prueba de inferencia, o ninguna prueba de significancia, aunque se reportaran cifras, ¿verdad? El artículo era clasificado como cualitativo. Entonces, siguiendo este procedimiento, como ustedes habrán visto, pues llegamos a la conclusión de que un 8% de los artículos revisados son de carácter cuantitativo. En todo caso, como les digo, esta es una afirmación, un juicio positivo, ¿verdad? Positivo en el sentido de que son afirmaciones sobre lo observado. Observé esto, observé lo otro. Ok. Ahora, esos no deberían ser controversiales. ¿O qué tipo de controversia se puede hacer sobre esos, o puede surgir a partir de esos juicios positivos? Ok. El tipo de controversia que puede surgir sobre esos juicios es, bueno, tu criterio para determinar si un artículo es cuantitativo o cualitativo es muy restrictivo, ¿verdad? Deberías añadir estas otras consideraciones. Ok, está bien. Puede ser, ¿verdad? Por supuesto. Y lo traigo a colación porque eso se me ha dicho. Aunque no entiendo muy bien cómo sería un criterio menos restrictivo, ¿verdad? Pues tendría que impedirnos clasificar artículos como cuantitativos por la mera presentación de un cuadro con porcentajes. En todo caso, sobre eso hay la posibilidad de discusión sobre el método seguido, sobre la operacionalización seguida para recoger la información, ¿ok? Sin embargo, cuando uno es explícito en sus procedimientos, el interlocutor tiene que estar de acuerdo en decir, bueno, pero si yo utilizara el criterio
de que cuando se reporta un p-valor o una prueba de significancia, se considerarán los artículos como cuantitativos, llegaría a la misma conclusión que tú, que el 8% reúnen esta característica, ¿ok? Ahora, donde uno se mete en mayores honduras es cuando hace juicios normativos. Ahora, estos juicios normativos son, por supuesto, a partir de lo observado, pero los juicios normativos hacen una valoración sobre lo observado, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué valoración hicimos? Nosotros agarramos, vimos, bueno, los artículos observados tienen estas características, ¿ok? Entonces nosotros hicimos juicios sobre el potencial de contribución de los artículos observados. ¿Contribución a qué? Contribución a la ciencia, el desarrollo científico, a un cuerpo de conocimiento acumulable, ¿verdad? Eso hicimos, e hicimos, tomando en cuenta lo observado, juicios sobre el potencial de contribución de la ciencia política mexicana, por lo menos lo observada en estos 3 artículos. Y ahí nos metíamos en Honduras, ¿verdad? Y de hecho, voy a decir, estos juicios, platicamos mucho Mauricio y yo, sobre si debíamos seguir, si deberíamos detenernos en los juicios positivos, que en los juicios positivos ya se hace una contribución, en los juicios positivos se afirman o se hacen proposiciones importantes sobre algo que antes no se sabía, ¿no? Entonces, ya teníamos la contribución y entonces discutimos, platicamos, deberíamos ir más allá. Y aquí, como se trata de los entretelones, ¿verdad? Pues no voy a negar, más bien voy a afirmar rotundamente que nos motivó un claro ánimo de molestar, de fastidiar. Es decir, teníamos una intención polémica cuando hicimos juicios de carácter normativo. ¿Por qué? Bueno, no tanto porque esté en nuestro carácter, que sin duda hay mucho de eso, pero teníamos ganas de sacudir el avispero, de entrar en una discusión en la que se pisaran callos, en la que la gente se sintiera aludida y por supuesto, dado que se sentía aludida, que se sintiera pues con ganas de reaccionar, con ganas de decir eso no es cierto, o con ganas de decir por qué hacen eso, por qué dicen esas cosas, ustedes qué son, qué se sienten, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mejor de los casos, orientar nuestras prácticas como comunidad científica hacia la mayor contribución. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A ver, nosotros decimos que para que un artículo tenga potencial de contribución, decimos, debería reunir características muy básicas y mínimas. Déjenme las reviso por aquí. Son 2 características muy sencillas. 1, tener una motivación teórica desde un punto de vista de las preguntas de investigación y las formas para contestarlas. ¿Y cómo determinamos si había una motivación teórica? Si el artículo postulaba una hipótesis propia, ¿verdad? Nada más, nada más. Como ven, es un requisito mínimo, ¿ok? Y segundo requisito, desde el punto de vista de los métodos. Segundo requisito, que fuese comparado, que fuese investigación comparada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque a partir de la investigación comparada es permisible generalizar que nuestras proposiciones tengan validez más allá de la casuística, ¿verdad? Si yo hago proposiciones sobre los sistemas de partidos, son proposiciones que tienen un mayor valor, asumiendo que son ciertas, ¿no? Que tienen un mayor potencial de contribución a un cuerpo del conocimiento, a una disciplina acumulable, que si yo hago una proposición cierta sobre el sistema de partidos en México actual, la validez de esa proposición está muy restringida en el tiempo y en el espacio, ¿ok? Entonces, como ven, son 2 requisitos
mínimos, hipótesis propia, método comparado. A ver, y método comparado, ojo, no solo incluye la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es comparada por definición. Entonces aquí, por supuesto, lleva las de ganar. Pero también incluimos en este criterio la comparación con n pequeña, ¿verdad? El asunto es que se observara más de una unidad, ¿ok? Y que se obtuvieran inferencias tanto descriptivas como causales de cualquiera de los dos en más de una unidad de observación, ¿ok? Entonces, como ven, no son criterios muy exigentes, pero aún así, pues alrededor de una tercera parte de los artículos reunió ambos requisitos. Los demás no. Entonces, por supuesto, nuestra conclusión en ese sentido es, ojo, además, como no hay una preferencia por los métodos cuantitativos ni por el análisis deductivo, tampoco nuestro criterio de contribución tenía un sesgo hacia lo que se considera la ciencia política comparada, la ciencia política norteamericana. Entonces, insisto, aún con estos criterios muy sencillos, una tercera parte de los artículos publicados en revistas de ciencia política en México reunió estos requisitos, ¿ok? Entonces, nosotros sabíamos que, no es que sabíamos, deseábamos generar polémica con con estas afirmaciones, estos juicios sobre el potencial de contribución de los artículos de ciencia política en México. ¿Cuál es el problema? Aquí puedo decir que al menos en lo que a mí respecta, es que no hice caso de algo que siempre les recuerdo a mis estudiantes o a los estudiantes de mis clases, porque no son míos. Es siempre al redactar el artículo, piensen en sus dictaminadores. Y cuando piensen en sus dictaminadores, piensen en alguien, en una persona que es escéptica ante su argumento. ¿Ok? Bueno, esa es mi recomendación en clase, ¿verdad? No la seguí en lo que se refiere a este artículo. ¿Por qué? Porque buena parte o una parte importante del artículo estaba destinada a molestar a las personas escépticas con respecto a mi argumento o a nuestro argumento. Y eso probó ser poco sabio. Ok, ¿por qué? Bueno, con Dante les mandé los dictámenes que se hicieron sobre el artículo y también nuestra respuesta a estos dictámenes para que lo revisen. Me parece que eso tiene fines ilustrativos importantes. Que yo sepa, nadie hace eso, nadie expone los dictámenes. ¿Por qué? Porque el artículo publicado se ve o genera la sensación, incluso hasta física, de algo impoluto, ¿verdad? De un producto acabado y sin falla, ¿no? Y los dictámenes pues dan precisamente la impresión opuesta, pues un dictamen lo que hace propiamente es exponer las fallas del producto, ¿verdad? Exponer lo que los dictaminadores consideran erróneo y además exponerlo en términos crudos, porque así debe ser un dictamen. Hace poco un colega me decía, cuando yo dictamino un artículo, al leerlo, lo que busco son razones por las que no se debe publicar. ¿Ok? Está bien. Entonces, la verdad es que bajo el sistema, que es el mejor que hay, o el menos peor al menos, bajo el sistema de dictaminación por pares, pues uno queda preso de sus dictaminadores, ¿verdad? Que aplicarán sus buenos o malos criterios. A ver, una cuestión que me pasa mucho con los procesos de dictaminación es, no sé si así deciden que sean los editores o si es una regla entre los editores de las revistas, pero me pasa el efecto policía bueno, policía malo.
¿A qué me refiero en este caso? A ver, los dos dictaminadores señalaron errores, ¿verdad? Nadie, ninguno de los dos, como habrán visto, dijo, qué maravilla, no le muevan ni una coma, porque sería un pecado. No, 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 para nada. De hecho, el policía bueno, a quien yo llamo el policía bueno, es a quien juega en la cancha, ¿ok? El dictaminador número uno, o dictaminadora, qué sé yo quién es. Bueno, en el dictamen 1 se juega en la cancha, es decir, se comparte o es claro, tal vez ustedes me desmentirán si no es así, pero a mí me pareció claro que el dictaminador o la dictaminadora compartía tanto los criterios como los objetivos vertidos en el artículo y las correcciones que proponía. Las correcciones que proponía eran de detalle, muy buenas. A mí me pareció un muy buen dictamen en el sentido que hacerle caso mejoró la calidad del artículo, ¿verdad? No fue fácil hacerles frente, algunas eran muy difíciles. Por ejemplo, ahí les va otra de cocina. A ver, nos decía que un artículo que nosotros mencionábamos que no entró por ser de carácter metodológico, van a ver ustedes que nos decía que era un artículo que sí, que discutía temas metodológicos, pero tenía un alto contenido empírico. Lo revisamos de vuelta y efectivamente era así, ¿verdad? El problema, ¿cuál es? El dictaminador nos sugería que fuese incluido en la muestra, pero uno no puede decir, tengo 231 artículos seleccionados aleatoriamente y tengo este otro, el número 232, entra por sugerencia del dictaminador, o toda la muestra es aleatoria para ser representativa, o no lo es, ¿verdad? Entonces, lo correcto habría sido incluir este artículo en el marco muestral y volver a hacer la muestra, ¿verdad? Pero si uno vuelve a hacer la muestra, pues es repetir el procedimiento de investigación, volver a la codificación de otros 231 artículos, es decir, no era razonable volver a incluir, replantear la inclusión de este artículo, y es volver a hacer la muestra y a ver si en la muestra sale el artículo en cuestión o no, que lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué optamos? Bueno, ustedes pueden verlo en el artículo, dado que no podíamos remuestrar, porque implicaría repetir todo, pues en el artículo, en su versión final, nosotros decimos, pues este artículo fue mal clasificado, ¿verdad? Entonces, con eso nos ahorramos el procedimiento de empezar todo de cero. ¿Y qué perdemos a cambio? Lo que perdemos es que, por supuesto, se pone en duda la confiabilidad de nuestro criterio al elaborar el marco muestral. Y así son las cosas, no se puede tener todo en esta vida, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Como les digo, en lo demás, creo que dentro de lo razonable hicimos caso a este artículo del policía bueno, que insisto, no es policía bueno por ser indulgente, es policía bueno porque estaba en nuestra cancha. El policía malo es quien hizo el dictamen número 2, ¿ok? A ver, ¿qué pasaba con este policía malo? El problema con el policía malo es que, como les decía, formaba parte del público al que nosotros dirigíamos el artículo para fastidiarlo, ¿ok? Y una buena prueba de que en ese sentido al menos el artículo estuvo bien escrito, pues es que esta persona se fastidió y lo dejó ver en su dictamen. En algunos casos que no importan, pero ustedes van a notar que algunos pasajes de su dictamen tienen un tonito condescendiente, pero bueno, pues eso pues es prerrogativa del dictaminador. Pero en otras partes me parece que sí nos arriesgamos mucho, corrimos un severo riesgo y el artículo pudo no verse publicado, ¿verdad? Por nuestro éxito en fastidiar a la persona equivocada, ¿ok? Entonces, en dos sentidos pudo no haberse publicado.
Uno, el dictaminador nos decía que no, que nuestro criterio para seleccionar las revistas era incorrecto y que había que incluir otras 3 revistas, creo, ¿no? Entonces, a ver, y aquí es lo mismo, ¿eh? Entonces decía, si se incluyen estas 3 revistas, el artículo puede ser publicado. Ok, muchas gracias. El problema es es el mismo. Uno no puede hacer una muestra de 3 revistas por una parte y hacer otra muestra de otras 3 revistas por otra parte. La suma de esas 2 muestras no es una muestra representativa de las 6 revistas. No funciona así. Tendríamos que haber repetido el procedimiento de muestreo con los definiendo el marco muestral con las 6 revistas. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, no, pues, insisto, habríamos tenido que empezar de cero el proceso de investigación. ¿Ok? Entonces, no era viable su sugerencia de esta personita. Y así lo manifestamos en la respuesta al dictamen. Por suerte, en este sentido, tanto el policía bueno como la editora, ustedes pueden verlo también en la carta que presenta los dictámenes, nos apoyaban en que las revistas seleccionadas eran las adecuadas. ¿Ok? ¿En qué no nos apoyaba la editora? Y esto era en otra consideración que hacía, ahora sí, el policía malo y que la editora compartía, pero que a nuestro juicio comprometía, me parece, la seriedad misma del artículo. Y esto sí, a ver, la discusión al respecto puede ser o ridícula o puede ponerse interesante. El policía malo insistía en que que nuestra división entre explicación y descripción no se justifica y que se puede explicar describiendo. ¿Ok? Ese era su juicio. Y no solo eso, lo llevaba al extremo. Dado que se puede explicar describiendo, nosotros deberíamos explicar lo que encontramos, nuestros hallazgos, de por qué deberíamos explicar los resultados de nuestra investigación. Y la editora apoyaba esta sugerencia, ¿ok? A ver, aquí, el problema es este. Bueno, como pueden ver en nuestra respuesta, 1, explicar en ciencia es explicar en términos causales, ¿ok? Entonces, uno tiene que definir estas cuestiones porque explicar puede tener muchas acepciones, ¿verdad? Y una de ellas, ¿por qué no? Explicar significa describir una entidad en sus componentes, una descripción minuciosa de una entidad en todos sus componentes. Vale. Pues sí, ¿por qué no? Explicar puede querer decir eso. Pero en ciencia, la explicación tiene una acepción muy definida. En ciencia, la explicación es en términos causales, ¿ok? Y cuando una explicación es en términos causales, se debe definir una variable independiente y una variable dependiente, ¿ok? Y eso, de hecho, nosotros lo que buscamos, cuando buscábamos si un artículo es causal o descriptivo, buscamos si la pregunta de investigación de cada artículo era una pregunta sobre las causas, los antecedentes, o las causas o los antecedentes de un fenómeno determinado. ¿Ok? Cuando la pregunta de investigación se preguntaba sobre las causas o antecedentes de un fenómeno determinado, el artículo era clasificado, como causal. En caso contrario, pasaba a ser descriptivo. ¿Ok? Bueno, entonces, el asunto, respetando la definición de explicación que se utiliza en la ciencia, en las ciencias de cualquier tipo. Ahora, por supuesto, ustedes son libres
de comprar o no esta definición. No importa, pero si nosotros la utilizábamos como criterio para clasificar y codificar nuestros objetos de estudio, nuestras unidades de análisis, no podíamos decir, bueno, nuestro criterio no importa. Y por lo tanto, en nuestro artículo que se hace una pregunta descriptiva, recuerden, nuestra pregunta es ¿cómo es la ciencia política la que se publica en revistas mexicanas? ¿Verdad? ¿Qué temas investiga y con qué procedimientos? No está la pregunta ¿por qué ahí? Nosotros nos hicimos preguntas de naturaleza descriptiva. No podemos, a la mitad del camino, decir, bueno, pero por sugerencia de un dictaminador, esto no importa. Nosotros vamos a decirles aquí cuáles son las causas de que la ciencia política sea descriptiva, monográfica y cualitativa, la ciencia política mexicana. ¿Ok? No podemos nosotros poner en, o sea, sí, espero darme a entender en esto. Si nosotros hacemos caso a esta sugerencia, estamos poniendo en cuestión el procedimiento seguido para clasificar los artículos. Entonces estaríamos incurriendo en una contradicción aberrante, ¿ok? Entonces lo que nosotros hicimos fue a ver qué se habría necesitado para una explicación causal. Se necesitaría desde una perspectiva teórica postular un factor que produjera que la ciencia política sea de una forma o de otra, ¿verdad? Eso es lo que se necesita. Y se necesita recoger en las unidades de análisis, información sobre ese factor causal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Dar una explicación también habría implicado comenzar la investigación desde el principio. ¿Ok? Volver sobre los artículos y recoger información sobre esta causa imputada a manera de hipótesis. Entonces no tenía sentido. Lo que hicimos fue incluir una especulación, ¿verdad? Y anunciar que es una especulación. ¿Para qué? Sobre todo para darle satisfacción no tanto al policía malo como a la editora, pero de manera honesta, avisando que no tenemos información para imputar causas para hacer afirmaciones firmes de naturaleza causal. A mi juicio, ahora que lo pienso, pero también lo pensé en ese momento, no debimos hacer esa concesión, ¿verdad? Sin embargo, estamos en el oficio y publicar implica compromisos, aunque no estemos de acuerdo, tenemos que incurrir en concesiones, pero lo deseable es que esas concesiones sean lo más o sin salirse de la cancha de la honestidad, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, como quedó en su versión final, yo creo, el artículo no hace afirmaciones rotundas para cuestiones sobre las que no se reúne información. Entonces, bueno, con eso finalmente el artículo se publicó. Hay una cuestión en la que no fuimos muy cuidadosos, que fue diseminar suficientemente los resultados. En realidad yo los presenté en un congreso y ahí murió. Más bien lo dejamos publicado para que siguiera su curso. Muy curiosamente, ha tenido más impacto entre investigadores norteamericanos que entre investigadores mexicanos. ¿Qué será? Pero así ocurrió, o al menos en términos de citas. Pero bueno, queda a la discusión. Una discusión podría ser interesante, podría ser si la explicación es descriptiva o solamente es causal. Creo yo que da para mucha discusión eso, pero también en la sesión que tendremos presencial vía Skype, veremos, ustedes pueden cuestionarme
tanto sobre la validez de los criterios escogidos, por supuesto, estamos abiertos a esa discusión, pero también podemos contestar preguntas sobre las minucias del proceso de elaboración y de publicación de este artículo. Muchas gracias, me despido. Hasta luego.